Ay, no entiendo, qué tema más complicado. Por eso hubiera tocado Descartes. Sí, pero Descartes tampoco se decide. Eso es cierto. Chicas, ¿qué hacen? Estábamos leyendo sobre Berkeley y no lo entendemos. Dice que hemos leído bastantes libros. Ay, chicas, les cuento que yo encontré un video que habla sobre Berkeley y Hume así, pero de manera muy rápida y sencilla. Por favor, y si nos va a ayudar, excelente. Hey tú, sí tú, que crees que todo lo que está a tu alrededor en verdad existe, pues déjame decirte que Berkeley y Hume tienen algo que decirte. Pero antes es preciso hablar de un aspecto importante como es el empirismo, que conecta a estos dos grandes filósofos de la edad moderna. El establecimiento de la ciencia experimental y la tesis escolástica causan el surgimiento de dos grandes movimientos que recorren la primera parte de la época moderna y que incluso geográficamente son claramente diferenciables, los cuales son el racionalismo continental y el empirismo británico. Pero Nairobi, ¿tú sabes en algo que coincide tanto Hume como Berkeley? ¿Son en que ambos son empiristas de las Islas Británicas? Y también que ambos se acentúan en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración. Ya, pero tengo una duda. ¿Por qué se caracteriza el empirismo? Bueno, te explico. Bueno, el empirismo defiende el conocimiento que parte del sujeto de mí y no de la realidad misma. Otra característica que tiene es en que el conocimiento empieza la experiencia, o sea, comienza, y que puede ser, por ejemplo, interno e externo, y que tiene en nuestro día a día parte fundamental en nuestra vida, como son nuestras emociones o sensaciones de uno mismo. Yo también me acuerdo de que los empiristas niegan la existencia de las ideas innatas, ya que como ellos dicen de que todos los conocimientos nos vienen a través de los sentidos, nuestra mente es como una tabla rasa o como un papel en blanco en el que todavía no hay ningún conocimiento, que no tiene nada, pero que a través de los sentidos, de la experiencia, se va llenando de conocimiento. Además, también dicen de que nuestro conocimiento es limitado, a diferencia de los racionalistas que decían que era ilimitado, ya que ellos defienden de que como todos los conocimientos nos vienen a través de los sentidos y de la experiencia, más allá de ello no hay nada que podamos conocer con certeza. Es interesante ver todos estos aspectos que caracterizan al empirismo. Esta corriente también se basa en el método deductivo, que saca principios generales a partir de un hecho previamente comprobado. Imaginemos que si estamos, por ejemplo, en el hospital, o si estamos en una universidad, o en una cafetería, en un centro comercial, y vemos seguidamente, por ejemplo, a gallinazos de color negro, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que generalmente los gallinazos son de color negro, pues así lo vimos previamente. Ok, entonces la base de conocimiento del empirismo se basa en la experiencia, ¿verdad? Sí. Ok, ya lo entiendo. Lo entendimos entonces. Ay, chicas, de verdad estoy muy exhausta de mucha información, mi cabeza va a explotar, de verdad, mucha información. Sí, hay que descansar un poquito. Sí. 5 minutos después. George Berkeley. Chicas, mi gran sueño es viajar por Europa, como conocer países como Italia, Francia e Irlanda. Naomi, justo que estás hablando de Irlanda, debo decirte que Berkeley nació aquí en 1685 y de ahí estudió en el Trinity College en Dublín, donde llegó a ser profesor y posteriormente fue ordenado como ministro de la Iglesia Anglicana. Sí, y además fue influenciado por Malebranche y por Locke. Su inmaterialismo es la tesis principal que defiende en su filosofía y que le llevó a ganarse un lugar en la filosofía moderna. Además, también quiso irse a evangelizar a las Islas Bermudas, sin embargo no logró llegar, pero sí llegó a predicar en Rhode Island y ahí fundió una cultura científica y literaria. Es cierto, y en 1734 fue ordenado obispo de Cloyne y bueno, ya en sus últimos años se trasladó a Oxford, donde murió en 1753. Wow, qué increíble la vida de Berkeley. Eso es Pero muy no se olviden interesante. de sus obras. Las obras. Tenemos el ensayo de una nueva teoría de la visión, que fue su primera gran obra. También su libro titulado Diálogos, que obtuvo un gran éxito. Y también su libro titulado El Alcifrón, que es una defensa del cristianismo. Wow, qué interesante. Sí, pero les cuento que también entre sus obras más importantes está el Tratado de los Principios del Conocimiento Humano, que va para aquellas personas escépticas que necesitan demostrar la existencia de Dios. Wow. Qué Todo interesante esto este tema. Es cada vez más fascinante la vida de este filósofo. ¿Les parece que seguimos viendo esta Sí, idea? vamos a seguir viendo. Pensamiento filosófico. Ahora pasaremos a explicar el pensamiento filosófico de Berkeley, recordando su principio de esse es percipi, que nos dice el ser es ser percibido. Él menciona que la idea es todo aquello que percibimos. Ahora bien, él reduce el concepto de cosa a idea y menciona que las cosas existen solamente porque nuestra mente percibe del mundo exterior en forma de idea. Producción, la naranja, por favor. Siempre
producción tan atenta. Acá tenemos una naranja y la visualizamos, la percibimos mediante el sentido de la visualización, mediante el sentido de la visión. Por lo tanto, esta manzana existe en mi mente en forma de idea. Sí, él dice que no hay ninguna realidad que no sea independiente de la conciencia cognoscente. Puede ser de las cosas visuales que percibe, de manera que las cosas solo existen en la mente de quienes lo perciben y en el momento que perciben. Producción, una mesa por favor. No hay presupuesto. La producción. Bueno, pongamos un ejemplo. Nosotros percibimos una mesa, de manera que si yo percibo una mesa, al momento de entrar a una habitación, la otra persona también lo está percibiendo. Pero ¿qué pasa cuando no hay quien lo perciba esa mesa? Pues simplemente no existe. El inmaterialismo. Este principio lleva a Berkeley a su materialismo. Es cierto, Jimena, y precisamente Berkeley niega la existencia de la materia. Sin embargo, esto no quiere decir que niegue la existencia de la realidad o del mundo, sino que dice que las cosas no existen independientemente de nuestra mente. Producción, la flor. Por ejemplo, tenemos esta flor. Esta flor existe porque yo la percibo con mis sentidos. Entonces, la flor existe como idea y no como materia. Claro, por eso para Berkeley solo hay ideas y espíritus. Berkeley separa el concepto de idea del concepto de espíritu y los relaciona. La idea es aquello que es percibido, pero debe haber algo que lo haga posible, debe haber algo que nos haga que lo percibamos. Y ese algo es llamado mente, espíritu, alma o yo mismo, y ejerce diversas operaciones, como imaginar, recordar, entre otras. Por ejemplo, Producción, el árbol está detrás de ti. Gracias, producción. Por ejemplo, mi alma es la que percibe este árbol y la idea es aquello que es percibido, es decir, la idea del árbol. Pero yo diría, ¿qué pasa cuando cerramos los ojos y la realidad sigue estando ahí? Por ejemplo, tengo esta naranja. Si cierro los ojos, la naranja sigue estando ahí. Si el ser es ser percibido, ¿qué pasa con la realidad cuando no la percibimos? ¿No existe? Pues 5 minutos después. La existencia de Dios. Naomi, la respuesta a tu pregunta es Dios. ¿Dios? ¿Cómo así? Sí, Berkeley busca demostrar la existencia de Dios, pues él menciona que cuando nosotros percibimos algo, debe de existir, ya que si es que ese algo no existe, no lo percibiríamos. De tal manera que el único que percibe de manera más infinita es Dios, ya que la mente del hombre es más reservada, más pequeña, por así decirlo, y solo se limita a algunas cosas en percibir. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hace un rato vimos a tu perrita Estrella, pero ahora no la percibes, ¿cierto? No. Pero sabes que sigue estando ahí. Y eso es porque una mente infinita que todo lo ve en todo momento es Dios. Nosotros no podemos percibir porque nuestra mente es finita y limitada, pero Dios sí puede. Entonces, si existir es ser percibido, entonces la existencia del mundo prueba la existencia de Dios, ya que Dios es quien percibe a todo el mundo, incluyendo lo que éste trae, ¿no? Los animales, las plantas, nosotros mismos, ¿cierto? Mucha razón tiene. Muchas gracias. Chicas, ¿les parece si pongo pausa el video? Sí, estaría bien, Para sí. poder copiar algunos aspectos más importantes de la filosofía de Berkeley. Sí, estaría muy bien. sí, la verdad es que estoy entendiendo bastante a Berkeley, está más fácil de lo que había pensado. Y espera cuando veamos a David Hume, cuya filosofía es una conclusión de los procedimientos empíricos que hace Berkeley y Luke. ¿Ustedes ya investigaron sobre la vida de Hume? Sí, David Hume nace en Edimburgo. Espera, Lisbeth, ¿cómo vamos a hablar de su vida sin antes acentuarlo en un contexto histórico? Es cierto. Tranquila, Naomi, yo te voy a explicar. Bueno, Hume nace en 1711 en Escocia, a las afueras de Edimburgo, y muere en el año 1776. Entonces hay que ubicarlo en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración. Además, tú puedes creer que apenas cuando tenía 12 años, ingresó a la Universidad de Edimburgo. ¡Wow! Increíble. Wow, en serio, oye, que era una persona extraordinaria. Sí, y también había leído que después de ingresar a la universidad había estudiado críticas a la filosofía especulativa y durante este tiempo escribió su libro Tratado sobre la naturaleza humana. Sí, pero te cuento, Lisbeth. Este libro fue apartado del público ya que era muy difícil de comprender y bueno, tras este hecho, hizo para mejor, ¿no? Porque después de esto, entre sus obras, sus proyectos, lo pudo hacer pero de manera más entendible. Y tras la publicación del tratado, Hume regresó con su familia a Westkirk, en donde se dedicó más que todo al estudio de conflictos, de la ética y de la economía, donde allí escribió ensayos morales y políticos, para su inmediato éxito que tuvo rotundamente. Increíble.
Chicas, ¿les parece si seguimos viendo el video para saber un poco más sobre la vida de Hume? Sí, pero adelanta la parte donde habla de la vida de Hume porque eso ya lo sabemos en la perfección. Sí, no te preocupes, ahorita lo adelanto. Según Hume, conocer es percibir. Por tanto, todo nuestro conocimiento se elabora a partir de percepciones. Y una percepción es todo aquello que puede estar presente en nuestra mente, ya sea por medio de los sentidos, las pasiones e incluso nuestra reflexión, como por ejemplo ver, oír, juzgar, amar, odiar. De esta manera, solo podemos estar seguros de lo que conocemos por las percepciones. Elementos del conocimiento. Ahora bien, las percepciones pueden ser de dos tipos, impresiones e ideas. Lo que las diferencia es su distinto grado de fuerza e intensidad. Las impresiones son mucho más vivaces y potentes que las ideas, precisamente porque son anteriores en el acto de percibir. Pues no es lo mismo ver una habitación que recordar haberla visto. Ahora bien, las impresiones son actos inmediatos de la experiencia, ya sea interna o externa. Así habrá dos tipos de impresiones, de sensación y de reflexión. Las impresiones de sensación. Tenemos a las impresiones de sensación. Estas son sensaciones producidas por los sentidos cuando captan algo externo a la mente. Son todo tipo de sensaciones, como colores, sonidos, texturas, sabores y tamaños. Por ejemplo, la impresión del color rojo cuando estoy viendo una casa roja. Las impresiones de reflexión. Ahora tenemos a las impresiones de reflexión. Estas son impresiones producidas cuando el sujeto experimenta algún tipo de emoción o sentimiento, como la alegría, la tristeza, la aversión, miedo o esperanza. Por ejemplo, sería la impresión de dolor cuando experimentamos la pérdida de alguien querido. Bueno, ya que hablamos de las impresiones, ahora tocará hablar de las ideas. En lo que respecta a las ideas, Hume sostiene que las ideas se clasifican en dos, ideas de memoria e ideas de imaginación. Las ideas de memoria son menos fuertes y menos vivas que las impresiones. Por otra parte, señala que a su vez las ideas de imaginación son menos fuertes y menos vivas que las ideas de memoria. Por ejemplo, cuando recordamos un suceso del pasado, es decir, la idea de ese suceso, aunque es más debilitada que la impresión, guarda bastante fuerza y bastante viveza de esa primera impresión, lo cual no sucede cuando imaginamos ese mismo acontecimiento. Por tanto, las ideas de memoria no solo son más fuertes y más vivas, sino también más ordenadas, ya que las de imaginación no se ven obligadas a guardar el mismo orden. En todo caso, nunca debe perderse de vista que todas nuestras ideas son derivaciones de nuestras impresiones, como tal prueba de la experiencia. Es decir, que primero tiene que haber una impresión para que luego pueda generarse una idea. Por ejemplo, si queremos enseñarle a un niño lo que es el color azul, la única forma de enseñarle que conozca el color azul es viéndolo, teniendo una impresión de este color, para que luego pueda generar una idea de lo que es el color azul. Hume dice que nuestras ideas son copias de nuestras impresiones. Cualquier idea debe estar conectada a su respectiva impresión. Eso le permite formar su principio de significación, que le sirve como criterio de conocimiento, porque le permite separar las ideas que son verdaderas, es decir, aquellas ideas que están conectadas a su respectiva impresión, de las que son falsas, que son las que no se encuentran conectadas a su respectiva impresión. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la idea de una rosa y por otro lado tengo la idea de un unicornio. Yo recuerdo haber tenido la idea de una rosa porque la he visto, la he tocado, la he olido. Esta idea ha tenido previamente una impresión y por lo tanto es verdadera. Pero en cuanto a la idea del unicornio, ¿alguna vez hemos visto a un unicornio? No, ¿verdad? Entonces, esta idea no se encuentra conectada a su impresión y por tanto es una invención de nuestra mente y por lo tanto debe ser rechazada. También tenemos a las ideas que son objeto de estudio en la metafísica, como la idea de causa, la idea de sustancia, entre otras, de las cuales no tenemos ninguna impresión. Por lo tanto, no son verdaderas ideas, sino más bien una ficción, una invención de nuestra mente. Bueno, si las ideas requieren de una impresión, ¿cómo es posible que tenga ideas de cosas que no existen? Es decir,
¿Cómo puedo tener la idea de un unicornio y no tener la impresión de un unicornio? ¿Cómo se puede explicar esto? Nuestro conocimiento por lo general no está compuesto por elementos simples aislados los unos a los otros, como por ejemplo la idea de color rojo, de color verde, de color azul, sino que más bien está compuesto por un sistema de elementos simples relacionados entre sí, por ejemplo la idea de un puercoespín, la cual es más compleja. Ahora bien, la pregunta es aquí, ¿cómo se relacionan? Bueno, estos se relacionan mediante la imaginación, que a su vez están regidas por las leyes de asociación. Ahora bien, cabe aclarar que esta asociación se puede dar de manera arbitraria, es decir, por la propia voluntad humana. Imaginemos que yo tengo la idea de un ángel. Pero ahora bien, esta se puede dar de manera natural, es decir, que dos ideas se relacionan entre sí porque hay una fuerza que las atrae mutuamente. Por ejemplo, si yo pienso en la idea de calor, inmediatamente y naturalmente me hace pensar en la idea de verano. Ahora bien, en virtud a esta última fuerza, nacieron estas tres leyes de asociación, las cuales son la primera, la ley de semejanza, en la cual se unen ideas que se parecen. Por ejemplo, la idea de pensar en chocolate caliente inmediatamente me une a la idea de Navidad. Ahora bien, otra ley es la ley de contigüidad de espacio y tiempo, donde se relacionan ideas de espacio y de tiempo. Por ejemplo, la idea de Torre Eiffel me hace pensar inmediatamente en la idea de París. Por último, tenemos la ley de causalidad, en la cual relacionamos idea de causalidad e idea de efecto. Por ejemplo, cuando yo tengo una pelota o una roca, inmediatamente yo voy a pensar en el efecto que este tiene, es decir, que va a caer al suelo. Gracias a las ideas construimos conocimientos y esos conocimientos pueden ser de dos tipos. Por ejemplo, conocimiento de la relación de ideas y el conocimiento de hechos. Empezamos por la relación de ideas. En sí, esas son proposiciones universales, necesarias, desiertas y lógicas, pero que no dice absolutamente nada, porque el predicado lo único que hace es analizar lo que contiene el sujeto. Por ejemplo, decir que un triángulo es un polígono de 3 lados o que un soltero es un no casado, pues ya se sabe que al decir soltero hacemos referencia a que no se encuentra casado. Lo mismo pasaría con el ejemplo de que un padre tiene un hijo, pues ya conocemos que al decir la palabra padre se sobreentiende que tiene un hijo. Y que para que nos deje un poco más claro este ejemplo, podríamos decir, la suma de 3 más 3 es 6. Pues esa operación es verdadera porque realmente no dice nada, lo único que hace es analizar ya lo dicho. En segundo lugar tenemos el conocimiento de hecho. Estos son proposiciones probables y necesarias que dicen algo sobre el mundo. Por ejemplo, la casa es verde, el color es verde, no está contenido en la casa, sino que se adquiere a través de los sentidos, como es en el caso, pues ya lo he observado de color verde, mediante mi visión. De esta manera, los sentidos me dan un conocimiento de hecho. En sí, para entender un poco mejor, tenemos otro ejemplo. Tenemos la siguiente afirmación. Todos los cuervos son de color negro. Este es un conocimiento que he construido porque así me lo ha demostrado la experiencia hasta ahora. Pues mediante la observación de un determinado número de casos particulares y seguido con la relación de causa y efecto, he concluido personalmente de que hay una relación habitual entre la idea del color negro y la idea del cuervo. Sin embargo, en ese caso no puedo afirmar con la toda certeza que siempre será así en el futuro. Para ello tendría que comprobar que todos los cuervos que están en el mundo, que existen, son de color negro, y eso es imposible. Es algo irreal. En todo caso, puedo decir que existe una alta probabilidad de que los cuervos en un futuro sigan siendo de color negro, pero no podré establecer una relación necesaria y universal. Si sabemos que las ideas son copias de las impresiones, ¿qué validez tienen los conceptos metafísicos como la sustancia, el alma o Dios? Bueno, este problema lleva a Hume a analizar la metafísica junto con sus dos principios que son la causalidad y sustancia. Cuando hablamos de que algo es causa de otra cosa, nos referimos a que existe una conexión necesaria entre la causa y el efecto. Por ejemplo, hagamos un experimento. En un juego de billar vemos que la bola A choca con la bola B. Después de esto, ¿ustedes qué creen que va a pasar? La bola se va a mover. Exacto. Cuando la bola A choque con la bola B va a empezar a moverse. De esta forma, ante un caso como este,
solemos decir que el movimiento de la bola A es causa del movimiento de la bola B. Yadira, pero debemos preguntarnos realmente qué hemos visto, porque en primer lugar percibimos contigüidad, pues causa y efecto están juntos. También percibimos prioridad, ya que el movimiento de la bola A es causa anterior del movimiento de la bola B. Y por último, si repetimos este experimento varias veces, podemos ver una conjunción constante. Eso último quiere decir que siempre que lo hemos repetido, ha sucedido así. Siempre que la bola A choca con la bola B empieza a moverse. Ahora bien, y aquí está la clave, porque les pregunto, ¿hay algo en estos tres fenómenos que podamos llamar conexión necesaria? Pues no. Pues no, exacto, porque como dice Hume, nosotros no percibimos ninguna conexión necesaria, solamente percibimos esto, contingencia, prioridad y conjunción necesaria, porque lo hemos venido repitiendo así. Así que la idea de conexión necesaria sobre la que se fundamenta este principio de causalidad es una idea sin impresión, y por lo tanto tenemos que rechazarla como una invención de la mente. Entonces, chicas, tengo una duda. Con este hecho, ni siquiera podemos decir que la bola A es causa del movimiento de la bola B. Exacto, porque lo único que hemos visto es una sucesión de fenómenos. Claro, solo hemos visto que la bola A se movía y chocaba con la bola B, y que entonces se movía, pero solo percibimos la sucesión, no la causalidad. Entonces, podemos decir que no hay nada en ella que nos haga pensar que siempre la bola A choque con la bola B. Esta última se vaya a mover. Pero chicas, entonces, a lo que llamamos causalidad y conexión necesaria, ¿no sería en realidad la costumbre de haber visto que muchas veces siempre sucedía lo mismo? Claro, por eso es que Hume entra a criticar la validez demostrativa de la inducción, pues él dice que el hecho de ver 100.000 patos blancos no es una prueba demostrativa de que todos los patos sean blancos. Tampoco si 100.000 veces pasa una cosa es un experimento. Eso significa que la vez que sea 100.001 va a pasar lo mismo. Por esa razón no podemos asegurar que en el futuro las cosas vayan a seguir sucediendo igual que en el pasado, porque solo tenemos impresiones en el presente y del pasado. Entonces, cuando nos basamos en la causalidad, por ejemplo, yo creería que si salgo a la calle cuando llueve me mojo, que si me tiro del 7º piso me muero, o que si mato a alguien, al día siguiente permanecerá muerto. Pero según lo que menciona Hume, entonces realmente yo no puedo asegurar un 100% que de estas causas vayan a seguir estas consecuencias, estos efectos, ¿no? Es cierto, porque la idea de conexión necesaria, según la cual a esta causa le sigue siempre este efecto, es una invención de nuestra mente. Además, la inducción es un razonamiento demostrativo porque el futuro bien podría ser distinto del pasado. Entonces, podríamos decir que solo la fuerza de la costumbre es la que nos lleva a pensar que cuando la primera bola choque con la segunda se movería. Por tanto, esto se reduce la causalidad a una creencia generada por la fuerza del hábito, pero no es un conocimiento y mucho menos un conocimiento demostrativo alcanzado por la razón. La causalidad es materia de fe y sus proposiciones nunca serán necesarias. Producción, ¿dónde están las chicas? Que pasen. Ay, yo ya no quiero explicar sustancia. Apúrense que tenemos que terminar el video. La idea de sustancia es puesta en tela de juicio por Hume. Para él, la idea de sustancia no tiene detrás ninguna impresión que la fundamente, por lo que la idea de sustancia no puede provenir de algo real. Sí, y esto lo lleva a su empirismo radical, porque para él la única forma de conocimiento es la experiencia. De esta forma, la sustancia no se puede demostrar en el campo de la experiencia, porque en ningún momento hemos percibido de ella, pues nosotros solamente percibimos las cualidades de cualquier ser. Por lo tanto, no hay ningún soporte, no hay ningún sustrato de esas cualidades, es decir, no existe. Por ejemplo, si tenemos esta flor y le quitamos, por ejemplo, los pétalos o tal vez las hojas que tiene, ¿qué nos queda? Ya no hay flor. De esta manera se puede decir que la sustancia queda reducida a una asociación de ideas unidas por la imaginación. Entonces, Lisbeth, según esta afirmación de Hume, no habría nada trascendente, ¿verdad? Exacto, Yadira. Hemos quedado reducidos a lo que sentimos. Entonces, Lisbeth,
Si partimos del empirismo radical, podemos entender la crítica que Hume hace a las sustancias establecidas por Descartes, las cuales son el mundo, el alma y Dios. Según Descartes, la existencia del mundo estaba garantizada por un Dios bueno y veraz, que no puede permitir que nos engañemos. Locke había aceptado la existencia del mundo diciendo que la realidad extramental es la causa de nuestras impresiones. Sin embargo, Hume llega a la conclusión de que lo único que podemos afirmar es que tenemos unas impresiones, pero no podemos afirmar que estas impresiones correspondan a una realidad extramental exterior. Solo tenemos certeza de nuestras propias impresiones. Además, el mundo es un conjunto nominal, es decir, todo lo que existe es particular. Los objetos universales y abstractos no existen realmente, solo son nombres. En este sentido, el mundo es solo un nombre, porque para que exista tendríamos que tener una experiencia sensorial o alguna impresión de él, pero no tenemos una impresión alguna del mundo. Con respecto al yo, tanto Descartes como Locke habían aceptado la existencia de la realidad del yo, del cual tenemos una certeza intuitiva e inmediata. Por ejemplo, como yo percibo un conjunto de sensaciones que van siempre asociadas a la misma experiencia, se supone que debajo de ella hay un sustrato, un soporte, que es la sustancia. Pero Hume, siguiendo su crítica radical, afirma que solo tenemos la intuición de nuestras primeras impresiones, que son sucesibles, como por ejemplo el dolor, la alegría, la tristeza, la tranquilidad. Por tanto, no hay más impresión constante y permanente a la que podamos considerar el yo. Pero entonces, ¿por qué hacemos del yo algo sustancial? Porque confundimos sucesión con identidad. El yo no es nada más que una sucesión de impresiones a las que da soporte a la memoria. Por tanto, la idea de yo como sustancia, diría Hume, es solamente una base psicológica que ha sido dada por el hábito. Chicas, ¿ya terminaron? Todavía, pero ya falta un poquito. Anteriormente, Descartes afirma la existencia de Dios a partir de que en nosotros está la idea de perfección. Locke había afirmado la existencia de Dios a partir del principio de causalidad, pero Hume niega la existencia de Dios ya que únicamente tenemos conocimiento de nuestras impresiones, y él dice que nosotros no tenemos impresiones acerca de la existencia de Dios. Por lo tanto, él cae en un agnosticismo reforzado por un escepticismo, y tenemos como conclusión de que no podemos conocer la existencia de Dios. Producción, ahora sí, ya terminamos, pongan los créditos. Hey, no, todavía no terminamos, nos falta explicar la moral de Hume, ¿se acuerdan? Como buen empirista, él nos va a manifestar lo que es relativamente bueno y lo que es relativamente malo, basándolo en lo que sentimos, en las sensaciones. Es verdad, ¿cómo me puedo olvidar de su moral? No te preocupes, Lisbeth, pero yo explico su moral porque ya me lo he aprendido. Bueno, durante este tiempo muchos defendían que la razón era la que podía conocer el bien y el mal, que las máximas morales universales deben motivar y mover nuestra acción hacia el bien. Sin embargo, como es de esperarse, Hume se opone a esto, ya que como es empirista, solo está seguro de sus sensaciones, porque no podemos saber si algo es objetivamente bueno o malo. No tenemos ninguna impresión de lo que es bueno o de lo que es malo. Lo único que yo sé es lo que yo siento. Esto lo lleva a su emotivismo moral. ¿Emotivismo moral? ¿Cómo así? Bueno, en el emotivismo moral, él defiende que si yo siento que algo está bien, entonces lo está. Si yo siento que robar está mal, entonces para mí, entonces está mal. Si algo me emociona, pues entonces es algo bueno. Es lo que sentimos lo que nos mueve a actuar de una o de otra forma y que nos lleva a saber si algo está bien o está mal. Todo esto es fruto de su empirismo. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos yendo por la calle y de pronto vemos que un señor se acerca y que el señor le pega a una señora. Nosotros inmediatamente sentimos que lo que hizo el señor está mal, ¿verdad? Cierto, tienes toda la razón. Entonces, si sentimos que lo que hizo el Señor no estuvo bien, es porque así es para nosotros. Son nuestras sensaciones, lo que sentimos, ese sentimiento de aprobación o de desaprobación, lo que nos lleva a saber lo moralmente correcto o no. Y eso podría explicar por qué lo que para nosotros está bien en otros países y culturas no lo está. Por ejemplo, la pena de muerte en algunos países es bien visto y en otros no. Claro, ahora entiendo. Entonces las sensaciones son las que dirigen nuestro comportamiento y esto lleva a que caiga en un relativismo moral, ¿no?
ser es cierto, porque por ejemplo lo que para nosotros puede ser algo bueno, para otros no. Entonces así caemos en un relativismo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por haber visto este video. Dale like, Suscríbete y compártelo con todos tus amigos. gracias. Chicas, de verdad, me olvidé de preguntarles qué tal les pareció el video. Estuvo muy divertido y ya pude entenderlo. A ver, chicas, ¿qué podemos decir sobre Berkeley? Ya que le hemos entendido, hay que decir sus aspectos filosóficos más importantes. Bueno, Lisbeth, lo que yo puedo rescatar de Berkeley es su principio de inmanencia, porque él dice que ser es ser percibido. Entonces, para que algo exista, primero yo debo percibirlo. De lo contrario, carecería de existencia. El percibir está en mí, es mi alma la que percibe. Entonces, estamos ante un principio de inmanencia porque parto de mí para tener la certeza de la existencia de algo, mas no de la propia realidad. Naomi, tienes toda la razón. Además, cabe mencionar que Berkeley también absolutiza dos cosas, los principios, las percepciones y el alma. Absolutiza las percepciones porque para él la única forma de conocer la existencia de algo es percibiéndolo. De esta manera, él reduce las cosas, la realidad, a ideas que necesitan de una mente o de un alma que pueda percibirlas. Es así que él niega la existencia de la materia y absolutiza lo relativo, en este caso, las ideas y el alma. Ah, sí, y de aquí parte también su incapacidad para explicar al hombre, porque él lo único que acepta son los principios y las ideas, pero el hombre no solo es espíritu e ideas, sino que también es cuerpo, como sabemos, porque si solo fuéramos espíritus, no experimentaríamos cansancio, dolor, ni tampoco necesitaríamos alimentos para sustituir, ¿no? El cuerpo humano, y prácticamente no viviríamos. Es cierto, y lo mismo aplicaría para Hume, ¿verdad? Sí, Lisbeth, justamente en la filosofía de Hume, el principio de inmanencia se encuentra en la teoría del conocimiento que él establece, pues en esta teoría menciona que podemos conocer inmediatamente la percepción y como sabemos, la percepción es todo aquello que está presente en nuestra mente. De esta manera, podríamos decir que solo estoy seguro de lo que siento. Es verdad, tienes razón. Además, Hume divide las percepciones e impresiones en impresiones y en ideas. Sí, es cierto. Lo mismo pasa con la asociación de los elementos del conocimiento que permanecería al principio de la inmanencia. Porque yo tengo unas sensaciones y esas sensaciones que están dentro de mí se asocian unas con las otras semejanzas, continuidad o por causalidad. Pero cabe recalcar que se producen dentro de mí, pues de eso es de lo que estoy. Seguro. Veamos un ejemplo un poco más claro de esta asociación. La idea de conectar el color blanco con la leche o con la nieve, simplemente. También, con respecto a la absolutización de lo relativo, se podría decir que según lo que menciona Hume, los sentidos quedan absolutizados como única forma de conocimiento. Por tanto, los sentidos, al convertirse como única forma de conocimiento, hace imposible conocer a Dios, al mundo y el yo. Claro, entonces Hume llega a un escepticismo y relativismo, pues sitúa como única forma de conocimiento los sentidos. Exacto, chicas. Y finalmente, en incapacidad para explicar al hombre, Hume lo evidencia en su crítica a la sustancia, pues reduce al yo a una sucesión de impresiones, es decir, no podemos percibir un yo sustancial, solo sensaciones como alegría, tristeza o enojo. Es cierto, chicas. Además, Hume reduce al hombre solamente a sus percepciones, pues cuando él niega el alma y el cuerpo, el hombre solo queda reducido a sus percepciones. Sin embargo, hay una incapacidad para explicar al hombre, porque el hombre no solo es ideas e impresiones, sino también es cuerpo y alma. Bueno, acá tenemos el primer texto de Berkeley, sacado de Tratados de los Principios. Él dice, no refuto la existencia de ningún ente que yo pueda aprender por los sentidos o por la reflexión. No tengo ninguna duda de que las cosas que veo con mis propios ojos y toco con mis propias manos existen y de que existen realmente.
Lo único que niego es eso que los filósofos llaman materia o sustancia corpórea. Bueno, para dejar en claro este texto, Berkeley dice que él niega la existencia de la sustancia material, porque para él no existe nada fuera del ser cognoscente o de la mente, pero no niega la existencia de la realidad siempre y cuando la pueda percibir a través de los sentidos o de la reflexión. Su propuesta del inmaterialismo lo llevó a ganarse un lugar en la filosofía moderna y a demostrar la existencia de Dios, puesto que en lo único que cree es en las ideas, en el alma y en Dios. Por otro lado, también podemos apreciar cómo Berkeley defiende el conocimiento empirista, ya que menciona que todo conocimiento de la realidad podemos probarlo a través de la experiencia, es decir, por medio del tacto, la vista, etc. De esta manera, la experiencia nos prueba la existencia de las cosas realmente. Acá tenemos el segundo texto de David Hume, que fue sacado de Tratados de la Naturaleza Humana. Dice así: la diferencia entre impresiones e ideas consiste en el distinto grado de fuerza y viveza con que inciden en nuestra mente y penetran en el pensamiento o en la conciencia. Las percepciones que se presentan con mayor fuerza y violencia pueden recibir el nombre de impresiones. Esta denominación abarca todas las sensaciones, pasiones y emociones cuando realizan su primera aparición en nuestra alma. En cambio, entiendo por idea las imágenes debilitadas de las impresiones. Como podemos ver aquí, Hume hace una diferencia entre las ideas y las impresiones. Para él, las impresiones son las percepciones que se presentan en nuestra mente al percibir alguna cosa y que tiene más vivencia y más fuerza, mientras que las ideas son más débiles y son una copia de las impresiones. De esta manera, lo que también intenta explicar es que para que haya una idea, previamente tenemos que haber tenido mucha más impresión en algo. Hume defiende un conocimiento totalmente empírico, ya que para él nuestra única forma de conocer algo es a través de los sentidos o de las percepciones que tengamos de las cosas en general, sino es producto de nuestra imaginación y debe ser rechazado. De aquí parte también el principio de la inmanencia, porque la única forma de yo conocer algo está en mi propia percepción del mundo y de la naturaleza. Desde nuestra perspectiva, el empirismo ha limitado nuestro conocimiento, reduciéndolo a la experiencia, de manera que tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, en el caso de Hume, hay que mencionar de que no existe cierta causa que necesariamente desencadene cierto efecto, pues esto nos hace pensar de que no porque un hecho ha ocurrido hasta ahora de cierta forma, en un futuro siga actuando de tal forma. Y esto nos abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, que cuando mañana salga a la calle y de pronto esté lloviendo, me vuelva a ver. O porque al siguiente día, porque un día mate a alguien, al otro pueda estar nuevamente vivo. Otro ejemplo, no porque el sol salga por el este significa que mañana no pueda salir por el oeste. Es cierto, y por otra parte, aunque este filósofo niega la idea de sustancia, al final reconoce que es necesario. Pues recordemos en un principio que él decía que toda construcción de la mente que vaya más allá de los sentidos es una pseudoidea, y por lo tanto debemos negarla, y no sabríamos de la existencia de Dios, del mundo del yo, pero al final reconoce que sí son necesarias, pues sin ellas no podríamos organizar la sociedad. Recordemos pues entonces todas las implicaciones políticas que tendría, ya que de nada serviría tener premios y castigos si no hay un yo que lo perciba. Por lo tanto, Hume dice que aunque son ideas falsas, también son ideas útiles.